Buenas tardes, compañeros. Además, incluso en la caída del pico insulínico postpandrial, que es delicado, ahora estáis en un mal momento, clínico, espero que no sintomático. Bien, agradecer a las instituciones sanitarias que nos han venido a dar la bienvenida. Lástima, porque iba a decir bienvenidas las autoridades del Servicio o del Sistema Nacional de Salud o lo que nos queda de él, pero no me escuchan tampoco, me pasa lo mismo que a la doctora Rodrigo. Además, incluso había traído un par de chistes que iba precisamente a colación de las autoridades sanitarias. Los disfrutaremos en conjunto nosotros y, en todo caso, pues puede ser que de viva voz alguien le pueda transmitir alguna vez a alguna autoridad sanitaria esto que podemos comentar hoy, ¿no? Agradecer al Laboratorio Grunenthal y a la Fundación Grunenthal la invitación, la amable invitación que tienen al traerme como ponente para poder disertar con vosotros algunas palabras de lo que yo entiendo que puede ser el dolor, el manejo del dolor crónico en el campo de la atención primaria, concretamente en la medicina de familia o medicina general, y por supuesto agradecer también a mis compañeros contertulios de mesa, con quien comparto pues muchas cosas y con quien discrepo también de algunas cuestiones. Además, me alegro incluso que en la unidad del dolor del Hospital Clínico Universitario, donde trabaja la doctora Rodrigo, tiene también a su cargo a un pupilo mío, Pedro Cía, que además de ser ahora un integrante de esa unidad del dolor, es también médico de familia, con lo cual tiene que tener una visión, me imagino, extraordinaria de la problemática que tiene la medicina de familia o la medicina general. Bien, agradecer también por último al moderador, a la Fundación de Innovación en Salud, que nos modere. Cuando me plantean la charla sobre la atención primaria, el dolor crónico y atención primaria o medicina general y medicina de familia, viene siempre un poco el agobio de decir ¿y por dónde tiro y qué digo, no? Bueno, pues simplemente uno se hace preguntas, que es lo que casualmente distingue al médico de familia. Nos estamos haciendo constantemente preguntas. Nosotros tenemos pocas respuestas y muchas preguntas. Bueno, pues yo trabajo así, me hago muchas preguntas y digo, ¿es el dolor un campo de la atención primaria? ¿Es el dolor un campo específico del médico de familia? Somos especialistas en enfermedades prevalentes, aunque nadie nos llame especialistas. Se dice la atención primaria y los especialistas. Cuando confundimos términos, la atención primaria es una estructura y la otra es la hospitalaria. Especialistas somos todos, solo que nosotros en enfermedades prevalentes. Y por tanto yo creo que esta es una enfermedad prevalente. Luego, por tanto, el especialista debería ser el médico de familia, entiendo yo. Pero aparte me gustaría también no solo simplificar en una serie dinámica de diapositivas que voy a poner en un vista abuela de pájaro rápida, porque con la imagen vale siempre más que 1000 palabras, hacerme alguna pregunta por si acaso hay alguien que no es médico de familia o no es médico general que entienda lo que es un médico general, que no se lo suele preguntar la gente. Y es interesante saber qué es el médico general para luego entender qué problemas tiene el médico general o el médico de familia. Y por tanto, al final me planteo, igual que hacía la doctora Rodrigo, casi hemos podido coincidir en el hilo conductor de la presentación, qué problemas tenemos y qué soluciones planteamos, ¿no? Bueno, pues cuando atacábamos el problema de la prevalencia, todo esto sobra que está dicho ya. Lo que sí que hay que decir es que el dolor es el síntoma princeps, es un síntoma por excelencia. Es decir, no hay otro síntoma más grande que el dolor. Se ha dicho por activa y por pasiva que es consustancial al género humano, tanto que sí. El dolor es una obligación deontológica del profesional sanitario. Y eso hay que decirlo con todas las palabras. No podemos pasar por encima del dolor. Imposible. Tanto es así que destacar solamente una pequeña frase de lo que hemos dicho hasta ahora del dolor, de la complejidad del dolor, y sobre todo del dolor crónico o del dolor crónico intenso, que es subjetivo. Y eso ya lo dice todo, eso ya habla de complejidad. Todo lo que no se puede medir exactamente, todo lo que no podemos pesar en la báscula, parece que se nos empieza a escapar. Pero quiero hacer algunas series de consideraciones previas, que nos enfocan un poco el tema. Incrementa por 5 la probabilidad de asistencia al sistema sanitario, o lo que nos queda de él. Supone una importante carga de costes, se ha mencionado y se seguirá mencionando por distintos contertulios. Está presente de forma universal en el ser humano, en todas las características. Hemos visto que no solamente es un problema físico o somático, es un problema psicoemocional, es un problema social y por tanto tiene unas esferas que a veces se nos escapan a lo que es el entendimiento puro de la medicina.
Y, por tanto, es uno de los motivos de consulta más frecuentes dentro del sistema. Luego, por tanto, es un campo de obligado cumplimiento para el médico general de familia. Es una enfermedad prevalente. El dolor crónico es una enfermedad crónica, también se ha dicho, y por tanto hay que entenderla, tratarla y manejarla como si fuera una enfermedad crónica, con sus remisiones, sus recrudecimientos, sus idas y venidas, etcétera. Tiene que ser tratado de forma multidisciplinar, es complejo, y luego deberíamos, y esto creo que es muy importante para los médicos de familia, deberíamos tenerlo como quinto signo vital. Igual que preguntamos por el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la tensión arterial, habría que añadir el dolor. A todo paciente que acude a una consulta de atención primaria, venga a lo que venga, deberíamos incorporar esa pregunta del dolor. Se ha dicho antes que el 60% de los que vienen, yo incluso diría más, ya vienen por un dolor. Pero si encima preguntamos, incluso podríamos abarcar a ese 40% que seguramente decimos que no viene con dolor. Luego, por tanto, habría que convertirlo en una rutina. Hechos, situación actual. El dolor continúa estando infraevaluado e infratratado. No quiere decir que estemos tratando poco o mucho el dolor, sino que seguramente no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Hay un libro que os recomiendo la lectura sosegada, seguramente después de la cena, cuando uno se va a ir a la cama, que es la refundación de la atención primaria, que es un libro que precisamente ha editado la cátedra de la Pompeu Fabra de Barcelona, también con la colaboración del laboratorio Grunenthal, y que dice grandes verdades de la medicina de familia, y dichas por economistas de la salud y por salubristas, que son los que macroscópicamente mejor vista tienen del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Luego, por tanto, os recomiendo ese libro porque habla de muchas cosas de las que aquí se van a tratar. Aspectos como las creencias erróneas, nuestra cultura mediterránea, cristiana, fatalista, las carencias formativas o educativas que se estaban comentando por parte de mis contertulios, déficit de recursos, que también han sido mencionadas por la compañera doctora Rodrigo, etcétera. La concepción normal que tenemos los médicos de familia del dolor es esta. Esto es un dolor nociceptivo, somático, por tanto responde maravillosamente bien a los analgésicos tradicionales, a los antiinflamatorios, a los opiáceos. Esto es un dolor neuropático, esto es un poco más complejo, esto hay que añadir a la bolsa de fármacos todos los antiepilépticos modernos, hay que añadir toda la terapia psicoemocional, etcétera, 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 por tanto es complejo, y hay dolores todavía mucho más complejos que son los mixtos y que en atención primaria no manejamos muy bien, porque se nos hace muy espeso este tema. Algunos no, algunos son auténticos especialistas. Pero si cambiamos un poco la visión y la hacemos un poco más macroscópica, veremos que el dolor no es solo eso. No es solamente un problema nociceptivo o neuropático o mixto. Es un problema de sufrimiento personal y, por tanto, como ya había dicho la doctora Zin y algunos otros ponentes anteriores, es un problema excesivamente complejo en donde creencias, vivencias, en donde penosidades, miserias como las que está viendo ahora en España, 3,5 millones de pobres, de miserables, que no tienen para comer, 6,5 millones de parados. ¿Cuántos de vosotros, igual que yo, estamos en una consulta todas las mañanas y atendemos problemas disfrazados de lo que sea, pero son sociales? No hay para comer, no hay trabajo. Eso es un problema que causa sufrimiento y acrecenta seguramente o influye negativamente en el dolor. Por tanto, el dolor hay que tener una concepción mucho más abierta de la que tenemos. Y esto nos lleva a un manejo distinto del dolor, a un manejo también mucho más complejo, manejo que tiene que ver con el paciente y con recordarlas. Un chiste, pero simplemente para hacer un lapso. Hay que hacer un análisis cuantitativo. Esto es enfermedad prevalente. ¿No lo habéis leído? No, he dejado el tiempo. Es que quería haber bebido agua y como no he bebido agua no he contado bien el tiempo. Gracias. Ahora sí. Gracias. Un análisis cuantitativo rápido, insisto, dinámico, para que podamos ver un poco la prevalencia del dolor. Datos que yo creo que conocemos todos. El último incluso lo acaba de dar la doctora Rodríguez.
particulares predominan. Otra diapositiva que me parece muy interesante, que hablaba de medicación y automedicación o autoconsumo, en donde veis allí al final las barras de la diabetes, de la hipercolesterolemia, de la hipertensión arterial, y sin embargo la que destaca por encima de todo es la barra del dolor, y sobre todo con un autoconsumo de fármacos por parte de la población enorme que no se da en casi ninguna otra patología, y todos son patologías crónicas. Luego, por tanto, podemos concluir que es un problema enormemente prevalente y que, por tanto, es un problema del médico de familia, sin más. Aragón, se comentaban también prevalencias, simplemente son tablas comparativas de unas comunidades autónomas, las causas también en estudios ya presentados en donde se hacía simplemente una diferencia entre lo que ocurría en Estados Unidos y lo que ocurre en Europa, es lo mismo pero con distinto orden, exactamente lo mismo, y una encuesta que tengo que decir que es mía. Yo soy también, además de ex-presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, mis contertulios son todos presidentes, y yo ya lo fui, soy jefe de estudio de una cátedra de estilos de vida y promoción de la salud. Lástima que se nos ha ido la ministra, la señora subdirectora. Esa cátedra organiza en Zaragoza todos los años clases para los estudiantes de la licenciatura, ahora pronto ya del grado, y todos los años organizamos un estudio investigador, humilde, de encuestas, que es en la que está basado precisamente todo lo que hay sobre el dolor. Casi todos son estudios observacionales descriptivos en base a encuesta. Insisto, es un problema subjetivo y difícil de cuantificar. Esta encuesta la hicimos el año pasado. Está todavía sin publicar. Simplemente he sacado de la tabla de datos algunos datos en donde, si os acordabais, la doctora Rodrigo ha puesto una tarta y la doctora Zin también, en donde repartían por edades el dolor moderado o severo, y veíamos que más o menos entre el 30 y el 40% casi todas las edades tenían dolor. Bueno, pues este estudio demuestra que efectivamente los universitarios, con una edad media de 21, por tanto jovencitos, también tienen dolor. El 80% tiene dolor y el 12,3% tiene dolor crónico, dolor de más de 3 meses de duración, ¿de acuerdo? También hemos hecho en el estudio qué tipos de dolor fundamentalmente tenían, pues como siempre el ginecológico en las mujeres, el dolor de cabeza y los dolores osteomusculares, como hemos visto. El 14% de los encuestados les impedía hacer una vida normal, es decir, tuvieron que dejar de acudir a clases o dejar de estudiar o no presentarse a exámenes, y según la escala EVA, que era interesante, cuando se dividen en los 10 puntos, si cogemos la línea media, que es el dolor moderado, pues ya veis que el 65% se quejaba de dolor moderado, que yo creo que es un dato relevante, simplemente hecho en casa. Un dato cualitativo, ¿qué es el médico de familia? Yo creo que esto es importante que lo entendamos todos. Sobre todo, insisto, no quiero decir ahora nada, lo diré en todo caso en la tertulia. Me vais a permitir, porque definiciones de médico de familia hay muchísimas, cientos, y cada una más bonita que la otra. Yo creo que si leemos nuestra propia definición, a uno le entra una especie de escalofrío. Rafa Cociño es un médico de familia de Madrid, que es enormemente dicho esto, además, tenemos que tener en cuenta, en visión holística, que es lo que tiene el médico de familia, que nos dedicamos no al dolor, ni a la diabetes, ni a la hipertensión arterial, ni a la hiperplasia benigna de próstata. Nos dedicamos a los grandes determinantes de la salud. Somos los primeros salubristas a pie de campo. Y nos dedicamos a todas las causas de morbimortalidad del ser humano. La medicina del consumo, la medicina del exceso, imaginaros toda la patología crónica que entra ahí, la medicina de la necesidad, y decía ahora que había 3 millones de pobres en España, y la medicina del deseo. Casi nadie habla nunca de la medicina del deseo.
Y hay que hacer alguna pequeña reflexión cuando decimos que los médicos somos culpables de haber inferido en la población la idea de la eterna juventud, la idea de que todo se puede curar, de que todo se puede pedir al Sistema Nacional de Salud. Y por tanto, venga usted que se lo resuelva. Ojo con esa medicina del deseo. Ahí hay un gato precioso que está tomando rayos UVA. Por tanto, las características típicas del médico de familia son la visión holística, manejar la incertidumbre, la masificación y el problema del tiempo, la pluripatología, la polifarmacia que aumenta la complejidad de los pacientes, problemas en la prescripción y no solamente por manejo de fármacos, sino por barreras en el manejo de fármacos y la cotidiana investigación del gasto sanitario, la formación, la capacitación, las técnicas y habilidades necesarias para ejercer nuestro trabajo y la excesiva burocratización del sistema que nos ha obligado a decir aquella famosa frase que ya se ha convertido en lema de la atención primaria: dejar de hacer para poder hacer. Eso es un médico de familia. ¿Qué problemas tiene, pues, el médico de familia? Para mí, 3. Seguro que a cada uno se nos ocurren más. Formación, actualización y la tan denostada ahora inercia terapéutica, que es verdad, es un auténtico problema y sobre todo en la atención primaria. La prescripción y el uso de fármacos y todos los días. Y el tercer problema que mencionaba, insisto, para el debate: excesiva burocratización de la atención primaria, ausencia de coordinación entre la atención primaria y atención hospitalaria. Ya en el año 96 trabajé con Mariano Blasco, al que conoceréis seguramente, en un trabajo de tesis que hizo sobre la coordinación en atención primaria y atención hospitalaria.
seguimos igual, exactamente igual, años y años y años, como aquella famosa frase de la política que dice que el médico de familia o la atención primaria es el eje de. Todavía estamos esperando saber de qué somos el eje, porque todavía no hemos encontrado ningún eje. Escasez de protocolos, seguramente, y coincido con la doctora Rodrigo en que nos falta muchísima comunicación. Que no es nada optimista. Esto es un lapsus también para Ebrapa. Es el médico de atención primaria. Y mis últimos 5 segundos para los nuevos ascensores que va a instalar el IACS y el Servicio Aragonés de Salud. Muchísimas gracias.